El libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 10. ¿Todo lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice: aconteció en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, afreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ahí ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujer moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volvaos cada una a las casas de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Con estos versículos le damos el lugar al hermano Uber para el sermón de esta mañana. Reiterarle el saludo a todos los hermanos que estamos acá. Sean bienvenidos todos. Hermano, para mí es un privilegio nuevamente tener la posibilidad de predicar la palabra de nuestro Dios, pero también sé que cualquiera que se para en este púlpito a compartir la palabra entraña una responsabilidad de hacerlo conforme al propósito por el cual el Señor inspiró a sus profeta para escribir su palabra. Por eso le pido que tengamos pequeño momento de oración para poner este tiempo en su mano. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Dios, con el deseo que tú nos edifiques a partir de ella, Señor. Dios mío, tú conoces nuestras debilidades, Señor. Nos acercamos a ti con un temor reverente, Señor, sabiendo al Dios Todopoderoso que nos acercamos, que al Dios que servimos, al Dios que también adoramos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas propicio con cada uno de nosotros. De manera especial te pido que tú me uses conforme al propósito que tú has puesto en mi corazón para compartir tu palabra, Señor. Que me des la sabiduría necesaria para que nada que mi boca salga esté alejado de la sana doctrina que tú has puesto en tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermano, hoy vamos a estar predicando, teniendo por título de la adversidad al propósito. Hemos escogido este capítulo 1 del libro de Ruth, y aunque se leyeron solo 10 versículos de este primer capítulo, vamos a estar barriendo el resto del capítulo 1 y algunos segmentos del resto del libro que nos ayudan a redondear el mensaje que hemos traído para usted. Antes de adentrarnos a la trama que nos relata este maravilloso libro, sería bueno ubicarnos un poquitico en el
contexto histórico que se escribe este libro. Si nos damos cuenta, el libro de Ruth está entre el libro de Jueces y Primera de Samuel. Y nos pudiéramos preguntar, ¿es casualidad? Por supuesto que no. Es una de las piezas de rompecabezas del plan de redención de nuestro Señor, que precisamente se revela en el libro de Ruth, que lo sitúa en el sitio correcto para ver la revelación de la venida del Mesías que nosotros empezamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Pudiéramos decir del libro también que es una de esas hermosas historias que termina con un final feliz, no sin antes revelar un grupo de vicisitudes que vivió esta pareja de israelitas que decide abandonar a Belén de Judá e irse a Moab. Es una de esas raras veces que usted encontrará en la literatura universal una relación entre una suegra y una nuera basada en el amor, la fidelidad, el compromiso. Sabemos que las historias entre suegras y nueras no siempre andan en buenas condiciones. Incluso hay por ahí un dicho que dice que el nombre de nuera se deriva de que la suegra dice, no era la que a mi hijo le convenía. Pero acá el Señor inspiró a través del Espíritu Santo al autor de este hermoso libro para narrarnos esta historia que quizás no la podemos encontrar en otras partes de la Biblia. También el autor es cuidadoso en situar los eventos que cuenta de esta pareja de israelitas en un tiempo específico del desarrollo del pueblo de Israel, y era precisamente en el tiempo de los jueces, un tiempo donde estuvo caracterizado por el desenfreno espiritual, por la desobediencia. Incluso hasta la propia Biblia nos revela que era un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía. Por tanto, aunque el libro no lo revela, tenemos muchísimas razones para pensar que la razón que motiva a esta pareja de abandonar a Belén, que como nos revela en el primer versículo, era precisamente porque había hambre, había escasez de comida. Podemos decir que la historia precisamente se ubicaba en uno de esos momentos que el Señor trajo juicio sobre el pueblo de Israel, precisamente por la idolatría y por la decadencia espiritual en que se vio envuelto. Otro aspecto interesante, antes de entrar en la trama, que es bueno también tener en cuenta de este libro, es que el autor usa el recurso de la ironía. Es decir, nos parece que el autor de alguna manera usó hábilmente algunos nombres que su significado no tenían nada que ver con la realidad que nosotros podemos ver en la trama. Por ejemplo, Belén, su significado en hebreo es tierra de pan o casa de pan. Y nos está revelando el primer capítulo, el primer versículo, que era había hambre, sí. Tierra de pan y había hambre. Por otro lado, Abimelech, el nombre de la pareja de Noemí, que decide abandonar, su significado es Dios es rey. ¿Y qué hace? Abandona si hubiera sido de verdad que él hubiera tenido en cuenta que Dios era rey, no se hubiera ido de la tierra prometida, de la tierra del pacto, para irse a tierra enemiga. Lo otro que pudiéramos decir también como parte de esa ironía que usa el escritor de este libro, es que el significado de Ruth es agradable, dulce, y la historia que nos cuenta es precisamente todo lo contrario. Las adversidades que vivió Ruth trajeron a su vida todo menos dulzura, sino trajeron amargura. Incluso una parte al final del capítulo, ella dice, no me digan Ruth, llámeme Mara. Con este preámbulo de comentario del contexto de la historia que nos narra este libro, adentrémonos entonces en cada uno de los detalles que nos revela, y dice,
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Alimelech, y de su esposa y de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Alimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murió también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Lo primero que vemos en esta primera parte que acabamos de leer es una marcada intención del autor del libro de revelar el error que había cometido esta pareja de Alimelech y Noemí de irse de Belén a Moab. Y adentrémonos un poquito en las causas por las cuales nosotros podemos decir que es una mala decisión. Primero, saber que Alimelech y Noemí habitaban en parte de la tierra de Judá, es decir, parte de la tierra prometida, parte donde Dios había prometido traer provisiones a su pueblo, y sencillamente por estar en un momento de escasez, quizás en un momento de prueba, ellos deciden abandonar la tierra del pacto para irse a Moab. Pero si nos adentramos un poquito, ¿qué representaba Moab? Y que podemos decir, era tierra enemiga. Tenemos que recordar el origen de Moab. Recordemos que cuando Lot sale después de la destrucción de su pueblo, él sale con sus hijas y su esposa, y sus hijas, creyendo que después de haber sido destruida Sodoma y Gomorra, no había quedado varón con posibilidad de crear una familia, ellas emborrachan a su padre y tienen intimidad con él, y de esta relación incestuosa con su hija mayor en ese caso, nace la ciudad de Moab. Es decir, a partir de ese origen, es decir, de un origen pecaminoso, pero además de eso era una región relativamente cercana. Algunos autores consideran que estaba entre 50 a 60 kilómetros de Belén, aunque no se sabe el punto exacto de a dónde salieron y de dónde llegaron, pero aproximadamente estaba a esa distancia, entre unos 50 o 60 kilómetros. Ellos se van ahí a buscar pan porque estaban huyendo de Belén, que en ese momento estaba teniendo falta de comida. Moab, además de este origen pecaminoso, era una región pagana que tenía como dios a Moloch. Si podemos encontrar esto en otras partes de la Escritura, era uno de los dioses más abominables a Jehová, que se le ofrecían sacrificios humanos, pero sobre todo sacrificios de infantes. Se hacían calentar la estatua de ese dios, y cuando estaba al punto de estar incandescente, se le ponían bebés en sus manos y se ahogaban los gritos del bebé con tambores estridentes. Imagínense a ese dios pagano que esa región adoraba. Ahí se va Alimelech y Noemí, abandonando la tierra del pacto. Por otro lado, había una prohibición por parte de Jehová al pueblo de Israel de ligarse con el pueblo de Moab. Dice en Deuteronomio 23, de versículos del 3 al 6, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibirnos con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto,
y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Indudablemente que con este mandato que estaba refrendada en la ley de Moisés, hubiera sido suficiente para considerar que la decisión no era adecuada, que se estaban dirigiendo en la dirección equivocada Noemí y Elimelech, pero sencillamente cuando usted empieza a mirar los acontecimientos desde la perspectiva humana y saca a Dios de la fórmula, hermanos, casi siempre, para no ser absoluto, nos equivocamos tomando decisiones. Y hermanos, cuando tomamos malas decisiones, siempre hay consecuencias. En el caso de Noemí y Elimelech, sufrieron primero la pérdida por parte de Noemí, de su esposo Elimelech, y después de sus dos hijos, es decir, después de haberse casado ya con las moabitas, algo que había prohibido. Es decir, lo que parecía una solución al problema se convirtió en una tragedia. Por alguna razón que el autor del libro no revela, fíjense que nos revela que estuvieron por 10 años casados los hijos de Elimelech y Noemí, no tuvieron hijos. Va a ser más complicada la situación tanto de Noemí como de sus dos nueras. Cuando nosotros concentramos nuestra atención en los acontecimientos, a veces nos lleva a un punto de ceguera espiritual que no podemos ver lo que Dios está haciendo detrás de cada uno de los eventos que pasa en nuestra vida. Sigamos con la lectura y dice que una vez muertos los hijos de Elimelech y Noemí, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan, y salió pues del lugar donde había estado, y con ellas y sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Algo importante que debemos conocer, que como parte de la cultura del pueblo de Israel en esos tiempos, así como nosotros tenemos por costumbre y cortesía acompañar a nuestras visitas hasta la puerta de la casa, en esos tiempos se acostumbraba que cuando se iba a despedir a alguien, en lugar de hacerlo en la puerta de la casa, lo acompañaban hasta parte del camino. Y cuando dice que salieron sus nueras con Noemí, precisamente lo que estaban haciendo era eso, salir a despedir a Noemí en medio del camino. Y allí es donde se produce esta conversación entre ellas que nos sigue contando la Biblia. Dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras no iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviera con un marido y aún diese a luz en mi vejez, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fueran grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron,
y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Ruth negándose a virar, no, disculpen, estamos viendo aquí, me adelanté un poquitico a la lectura, y estamos viendo aquí a Noemí seriamente enfocada en hacer regresar a sus nueras a casa de sus padres, a encontrar descanso en esposos y también a buscar refugio en sus dioses. Y pudiéramos estar preguntando, ¿cómo es que a Noemí se le ocurre de aconsejarle a sus nueras volver a tierra pagana, a tierra de idolatría, a tierra alejada de refugio de nuestro Dios, teniendo la posibilidad de traerla a Judá, a Belén, a donde había pan, pero además donde era la tierra prometida, donde el Dios había decidido refugiar a su pueblo? Pero no podemos desconocer dos cosas. Primero, que en Israel predominaba una cultura patriarcal donde las mujeres dependían totalmente de sus maridos. Por tanto, cuando fallecía, es decir, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba en una desventaja desde el punto de vista económico, además de emocional. Y aunque habían leyes que trataban de apoyar a las viudas para que no murieran de hambre, sin duda era un evento realmente que ponía en desventaja a las mujeres cuando enviudaban. Primero eso. Por otro lado, no podemos olvidar que en la propia ley de Moisés se estaba establecido que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, el hermano soltero, por supuesto, del fallecido o un pariente cercano debía redimirla, es decir, llegarse a ella y tener hijos, y el hijo llevaría el nombre y conservaría tanto el nombre como la heredad del fallecido. Por supuesto que Noemí estaba teniendo en cuenta esta realidad. Primero, no tenía esposo, no tenía hijos para poder redimir a sus dos nueras, y se le olvidaba que sí habían parientes cercanos, porque el propio libro más adelante nos revela que había un pariente cercano de su esposo Abimelech, pero en ese momento Ruth estaba tan enfocada en las vicisitudes que estaba sufriendo que no la dejaban ver esa bendición que ella podía brindarle a sus nueras, de alejarla de esa tierra de pecado, de idolatría, y traerla a la tierra de la promesa, al abrigo del Dios Todopoderoso. Hermanos, y podemos concluir algo, que cuando nosotros estamos en esos tiempos difíciles, sufriendo acontecimientos como los que tenía Ruth, muchas veces perdemos la perspectiva, de tal manera que nos enfocamos tanto en lo que nos falta que se nos olvida en lo que Dios nos ha dado. Nos enfocamos tanto en el problema que se nos olvida cuántas bendiciones el Señor nos ha dado. Y a Noemí, disculpen, se le estaba olvidando que fue Dios, precisamente el Dios Todopoderoso, que hizo llegar a ella de alguna manera la noticia que en Belén había sido visitada por Jehová y había traído pan. Y sabemos que el símbolo de pan en la Biblia muchas veces es alimento, no que fuera solamente pan. Sencillamente el Señor buscó la alternativa de llegar a Noemí con la noticia de que había regresado la bendición a Belén. También, hermano, le dio la capacidad a Noemí para rectificar, hermano. Dice que equivocarse es de hombre y rectificar es de sabio. El Señor puso en el corazón de Noemí para la sabiduría necesaria para decir: cometí un error, es hora de volver a donde partí, de a donde no debía haber salido. Es la hora de rectificar y buscar
refugio en tierra donde Dios ha prometido provisiones. Y siempre es tiempo, hermanos, para regresar y buscar gracia delante de nuestro Señor Jesucristo. Noemí estaba conectando, fíjense, algo importante que nos revela ahí el libro, estaba conectando la seguridad de sus nueras en los brazos de hombres paganos, de los dioses paganos a que adoraban eso, y se le olvidaba la posibilidad de que Ruth pudiera ir a tierra de bendición, que pudiera ir a donde el Señor estaba proveyendo para su pueblo. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor tuvo misericordia de Noemí. Por supuesto que Noemí no podía comprender cuántas bendiciones iba a traer a la vida de ella y a la vida de Ruth a partir de esos acontecimientos difíciles que estaba viviendo Noemí. Dios no abandonó a Noemí, sencillamente buscó la manera de volverla a traer a su tierra. Continuando con la lectura, digo, una vez que se dijeron que no iban a regresar, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que volvieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, y donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, aquí estamos viendo la obra prodigiosa del Señor en el corazón de Ruth, porque indudablemente que además de esa relación amorosa, de compromiso, de lealtad que había entre Ruth y su suegra Noemí, vemos aquí que aún la insistencia de Noemí no fue capaz de anular la obra que el Señor estaba haciendo en el corazón de Ruth. Y sencillamente, hermano, no era Ruth, era Dios obrando en los hilos de la historia de la redención y no dejando ningún cabo suelto. Por supuesto que Ruth ni Noemí podían discernir la obra de Dios detrás de aquella decisión de Ruth de no abandonar a Noemí. Miren cuán grande fue la decisión de Ruth. Recordemos que ya Noemí le había dicho, no tengo hijos, no tengo parientes, no tengo forma de redimirte. Por tanto, casi que le estaba diciendo, tú te vas a quedar por toda la vida viuda porque no tengo manera como redimir. Aún así, Ruth determina seguir a su suegra y es algo que muchas veces encontramos en los votos matrimoniales porque dice que solo la muerte hará separación entre nosotros. Pero recordemos que no estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de una suegra y una nuera. Seguro que muchas veces hemos oído cosas diferentes cuando se trata la relación entre una mujer, entre una suegra y una nuera. Pero acá Ruth está demostrando que el Señor había hecho una obra potentosa en su corazón de tal manera que ella estaba renunciando a su pueblo, estaba renunciando a todo su pasado idólatra, porque ella indudablemente había sido educada en esa cultura idólatra al dios Quemot, pero habían otros dioses paganos también que se les rendía culto en Moab. Y vemos cómo el Señor detrás de esa posición de Ruth estaba obrando en su corazón. Y dice en su palabra que cuando Él empieza a obrar en los corazones, dice a los que le ayudan a bien conforme a su propósito, porque hermano, había un propósito en la obra que
Dios Todopoderoso estaba haciendo en el corazón de Ruth. Porque como vamos a ver, Ruth era parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La angustia de Noemí la cegó, pero no pudo contaminar a Ruth con esa angustia, cegarle las esperanzas de tener la posibilidad de venir al amparo del Dios Todopoderoso. La amargura produce ceguera espiritual, pero cuando el Señor obra en el corazón, puede anular esa falta de visión. Lo más importante que Noemí le podía dar a sus nueras no era ofrecerle que viraran al descanso de sus esposos paganos, no era devolver a su tierra llena de idolatría, era venir a la tierra del pacto, al amparo del Dios Todopoderoso, a ampararse a la sombra de las alas del Altísimo. Dice el Salmo 91, del 1 al 4, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de tus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. La verdadera protección que Ruth le podía dar a sus nueras era precisamente traerla al abrigo del Altísimo. Jóvenes que están hoy solteras aquí, o mujer adulta que esté soltera, tu mayor seguridad y consuelo no está en encontrar un esposo, no es encontrar una persona que pueda compartir tu vida. Tu mayor seguridad está venir al amparo del Dios Todopoderoso, venir y postrarte a los pies de Cristo. Ahí está tu seguridad. Busca primero las cosas eternas y lo demás vendrá por añadidura, como dice una de las promesas de la palabra. Seguimos la lectura y dice que anduvieron, después de la decisión de Ruth de no abandonar a su suegra, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Indudablemente que la huella que había dejado el sufrimiento de la pérdida de su esposo y sus dos hijos era notable en la imagen de Noemí, de tal manera que todas las mujeres se sorprendieron a verla. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Recuerden que Noemí quería decir que significa dulzura y Mara significa amargura. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y hermano, Noemí no se estaba equivocando. Habíamos dicho, cuando se toman malas decisiones hay consecuencias. Y hermano, las cosas, si nosotros dijéramos que las cosas malas no vienen también de parte de Dios, estuviéramos diciendo, entonces Dios no gobierna sobre toda su creación. Es decir, los problemas que estaba sintiendo en el corazón de Noemí precisamente eran de sus errores. Primero se fueron de la tierra prometida, se fueron a tierra enemiga, pero además faltaron a la palabra del Señor, dejando que sus hijos se casaran con moabitas, la cual había prohibido claramente en su palabra que no debía pasar hasta después pasadas las 10 generaciones. Es decir, habían evidencias claras que Noemí había tomado malas decisiones, pero también faltado a la palabra de Jehová, y el Señor había traído juicio sobre ella. Lo que pasa es que ella no podía ver que detrás de ese juicio que había traído estaba sacando grandes bendiciones, sacando bien de males, y por supuesto ella no podía apreciarlo. Dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová
ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Termina este capítulo 1, el versículo 22, dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y se llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y hermanos, miren cómo Dios alinea cada evento de la historia conforme a su propósito. Porque pudiéramos preguntar, ¿es coincidencia que la entrada de Noemí y Ruth coincidiera con el inicio de la siega? Por supuesto que no, hermano. Cuando Dios está al control no hay casualidades, no hay coincidencias al azar. Hay una correspondencia estrecha entre los planes y los propósitos del Señor y los eventos que Él guía a los hilos de esa historia para consumar sus propósitos. Este evento no solo significaba que había abundancia de comida. Sabemos que cuando empezaba la siega de las cebadas, significaba que iba a haber comida en abundancia, iba a haber también la posibilidad de comerciar a partir de que otras naciones, de otros lugares venían también a cambiar productos. Pero también, si seguimos el libro, nos vamos a dar cuenta que Dios estaba preparando todos los eventos para que Ruth empezara a buscar trabajo. Y buscó trabajo ¿dónde? En la era de Boaz. ¿Quién es Boaz? Un pariente cercano a Elimelech, el esposo muerto de Ruth, pero además es el que se encarga de redimir a Ruth. Y de esa unión sale nada más ni nada menos que el abuelo de David. Miren lo que nos dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 13 al 17. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concediese a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor que a ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en sus regazos y fue su aya. Y le dieron por nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Hermano, y vemos ahí la obra del Señor consumándose, tomando cada uno de los segmentos de la historia redentora para que no vieran casualidad. Sencillamente todo lo que pasó era perfectamente planificado por el Señor. Miren lo que nos dice el reconocido teólogo y pastor John Piper al comentar de este pasaje. Dijo, ¿qué diría Noemí si tan solo pudiera ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de las amargas providencias que ella estaba experimentando? Y si Noemí supiera que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformando la genealogía del Mesías, que redimiría al mundo incluyendo a una gentil moabita. Y si hubiera podido ver que de Ruth naciera un hijo varón que sería el abuelo del rey más grande que tuvo el pueblo de Israel, y que de este rey de Israel sería el antepasado de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Hermana, Noemí no tuvo el privilegio de leer el libro de Ruth y conocer, así como lo estamos viendo nosotros claramente, las obras prodigiosas que el Señor estaba haciendo en medio de las vicisitudes que estaba viviendo esta familia. Pero tú y yo sí, tú y yo podemos ver esas providencias que el Señor tuvo en medio de esas vicisitudes,
y cómo la decisión de venir a ampararse al abrigo del Altísimo transformó su vida, transformó también la vida de Noemí y también cambió la historia, hermano, porque acabo de leer que este hijo de Booz y Ruth fue el abuelo de David, y sabemos también la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como David fue también parte de esa genealogía. La mayor necesidad del ser humano, hermano, no es tener dinero, no es tener fama, no es tener buen amigo, no es tener buena esposa o buen esposo. La mayor necesidad del ser humano es venir a los pies de Cristo, venir a refugiarse al abrigo del Altísimo, hermano. Yo no sé cuál es el momento que tú estás viviendo, pero si tú eres de esos que todavía le falta tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso, si tú eres uno de esos que todavía no se ha enamorado de Cristo, y entiéndase, enamorarse de Cristo es tener ese sentimiento que te ciega de tal manera que tú sientes esa hambre, ese deseo de estar estrechamente cerca de Él, involucrarte en todas las cosas que tienen que ver con Él. Yo te invito que hoy tomes esa decisión. No te vamos a pedir que tú levantes tu mano para identificarte, ni tampoco que vengas acá para orar por ti. Porque ese es un encuentro personal que tú tienes que tener con el Señor. La salvación no tiene nieto, hermano. Es una relación que haya entre padre e hijo. Es una relación personal que usted tiene que tener con el Dios Todopoderoso. Yo te invito que si tú no has tomado esa decisión de venir y entregarte a los pies de Cristo, hoy en tu aposento, en la intimidad de tu aposento, tú doble rodilla y entregues tu alma, tu corazón a nuestro Señor, que tendrá misericordia de ti. No importa en el lugar de Moab que tú estés, y entiéndase Moab en el lugar equivocado donde algún momento tomaste la decisión de estar. No importa cuán graves hayan sido tus errores, porque el Señor, de lo más vil y despreciado del mundo, busca para glorificar su nombre. Por tanto, no te creas que no eres digno de estar a los pies de Cristo, pero esa decisión es tuya. Y muchas veces creyendo que venir a la iglesia es suficiente. No, hermano, necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Y solo así podemos empezar a experimentar en nuestra vida un proceso de santificación y de acercamiento paulatino al Señor. Yo no sé cuál es hoy tu posición con respecto a este tema de acercarnos al abrigo de Dios Altísimo, pero nunca es tarde, hermano. Que las circunstancias de la vida, por difíciles que sean, no cieguen tu entendimiento. No huyas de las pruebas, porque muchas veces las pruebas tienen propósitos marcados en nuestras vidas, que el Señor quiere llevarnos a un punto donde nosotros no podemos ver la obra que el Señor está haciendo, pero Él tiene un propósito con nosotros. No huyas de las pruebas, porque cuando huimos de las pruebas estamos huyendo del propósito de Dios. No estamos saliendo del plan del Señor. Y como Ruth, como Noemí y Amimelech, a veces podemos caminar en el sentido equivocado y ir a tierra del enemigo. Dios saca bien de males. Por tanto, nunca es tarde para volver al abrigo del Altísimo. Nunca es tarde para arrepentirse y regresar, hermano. Si tú eres de los que está tibio, si tú eres de los que está frío, yo te animo hoy. Yo te animo que busques ese abrigo debajo de la sala del Dios todo omnipotente. Te invito a refugiarse bajo tus alas. La decisión es tuya, hermano. Yo solo hago la invitación. Terminemos, hermanos, con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Dios mío, yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú nos ayudes, Señor,
a tener la sabiduría necesaria para regresar cuando nos equivocamos, a venir a tus pies, Señor, que no escojamos otro lugar que venir a tus pies, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestro corazón, dándonos la sabiduría necesaria para darnos cuenta que estamos caminando en la dirección contraria a tu propósito, Señor. Obra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a comprender cuando estamos en la dirección incorrecta, cuando no te estamos glorificando, cuando nos estamos alejando de ti. Danos paciencia también, Señor, para resistir las pruebas, para no perder la confianza en ti, Dios, porque sabemos que cada uno de los eventos que tú permites que llegue a tus hijos tiene un propósito. Y aunque nosotros no lo podamos entender, aunque nosotros no lo podamos ver, Señor, ayúdanos a no perder nunca la confianza en ti, a saber que tú nunca nos dejas solos, aún en medio de la prueba tú nos estás procesando, tú nos estás acompañando. Señor, te pedimos que tú obres en nuestras vidas conforme a tu santa y bendita voluntad, pero siempre dándonos la sabiduría para darnos cuenta cuando estamos caminando en el lugar equivocado. Si alguna vez hemos caminado con dirección a Moab, ayúdanos a regresar a Belén, a la tierra del pacto, al abrigo de tu santa sala, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén.